aquí le traigo un creepypasta llamado Counter Strike, el servidor de la muerte. Esta historia pasó realmente, yo la viví, bueno, yo solo fui un espectador de todo lo que ha pasado y por suerte que no fui la víctima, entonces contaré mi historia. Bueno, en el 2008 yo tenía un amigo llamado Fabricio que era unos 3 años más grande que yo. En ese momento Fabricio tenía 15 años y yo tenía 12 años. Él era alguien que jugaba mucho al Counter Strike, le encantaba jugarlo, pero un día él estaba navegando por la página de Clanco donde siempre hacen propaganda a servers, entonces puso una ID de un server llamado el server del infierno. Fabricio era tan curioso como yo y él fue y quiso entrar al server. Yo lo estaba mirando a él mientras ponía el server y se cargaba, pero pasó algo totalmente inesperado. A mitad de la barra cargada arriba apareció en color rojo y parecía sangre que chorreaba y decía una poesía muy perturbadora: hola, yo soy el diablo y tras estas palabras les hablo, estás poniendo en juego tu vida ya que es un viaje de ida. Yo por el susto me fui a mi casa ya que odio este tipo de cosas porque terminan dando miedo. Era un nuevo día, había sol y era hermoso, todo se mantuvo así hasta las 4:00 de la tarde cuando vino Fabricio a mi casa. A pesar que era negro estaba blanco como un zombie, era depresivo verlo en ese estado, estaba pálido y frío. Mi mamá se sorprendió al verlo así y llamó a su casa, pero la línea estaba cortada. Entonces mi madre y yo nos sentamos en la mesa y le preparamos un café a Fabricio y la tiró porque se le cayó de la mano. Después de esto Fabricio puso una cara enojada muy forzada, entonces nos comenzó a explicar lo que había pasado. Fabricio tenía una voz muy aguda que se parecía a una de un cantante de pop, pero esta vez estaba con una voz muy temblorosa, era impropio de él esa voz trética. Nos comenzó a contar el problema. Lo primero que dijo fue: Luciano, tenías razón, debíamos salir corriendo del lugar. Lo primero que vi a entrar ahí fue lo de siempre, elegir mando y soldado, pero acá había algo extraño. Elegí el mando de antiterrorista, pero no me apareció uno de esos típicos para elegir, aparecía yo en esa lista y como única opción a elegir yo acepté, pero me llevé un susto enorme. En ese momento la voz de Fabricio se comenzó a hacer más fuerte y más ronca. En la lista estaba el nombre de toda mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos. Al principio creí que sería mera casualidad, pero me equivoqué, yo pasé eso de largo y seguí jugando. En ese momento entonces me encontré con uno de los enemigos que le estaba temblando el rifle, a pesar que yo solo estaba con una pistola, él tenía un rifle de francotirador y me estaba apuntando en la cara y entonces decidí matarlo con cuchilla para ahorrar balas. No pude evitar ver que se le caían las lágrimas cuando lo maté. Salió un grito estremecedor, no parecía venir del estéreo. Cuando vi el nombre era mi hermano mayor Diego, él trabajaba en una oficina. Al tiro escuchamos el teléfono sonar, ignore eso y escuché a mi madre gritar llamarme a mí y mi hermano menor Sebastián de 11 años. Nos reunimos todos y al parecer mi hermano Diego fue asesinado, tenía marcas de apuñaladas por todo el cuerpo y estaba llorando de alguna forma. Ella dijo que no nos moviéramos de casa y que cuidara a mi hermano menor. Entonces yo casi llorando volví al counter y lo que vi me dejó sin palabras. Donde había muerto esa persona había encontrado un mensaje en sangre diciendo: ya has matado a uno, faltan 3 y quedarás liberado de las cadenas que te atan. Yo no entendí y seguí jugando, pero entonces me aparecieron 2 terroristas en el counter, no me dispararon. Escuché que se abrió la puerta y era mi padre que venía del trabajo feliz como siempre, venía con una sonrisa en su rostro. Nos saludó a mí y a mi hermano y como él era fan del counter como nosotros se sentó a ver cómo jugaba. Entonces Fabricio disparó a uno de los terroristas, lo mató de un tiro en la pierna, pero decía que no murió por el disparo. Un lamento muy agudo cubrió la habitación. Nos dentro a los 3 un escalofrío enorme. Mi padre era más cagón que mi hermano de 11 años, pero él dijo: no le hagas caso y seguí jugando. Entonces disparé en la cabeza al terrorista que quedaba y mi padre cayó de su silla. Cuando mi hermano y yo levantamos a mi padre notamos que tenía un hoyo en la cabeza. Mi hermano estalló en lágrimas y yo vomité del asco que me dio esa imagen, tristeza que me dio por la muerte de mi padre. Pero cuando iba a llamar a la policía pasó algo curioso. La policía nos llamó a nosotros y nos informó que mi madre murió en su auto. Al parecer le pasó algo en la pierna y perdió el control del auto saliendo hacia la autopista. Fabricio era perpicaz y como decía el mensaje, la única forma de salir de las ataduras era terminando el sueño, al menos eso pensó. Pero cuando fue a buscar a Sebastián, el último terrorista, resulta que en el extremo superior derecho de la pantalla apareció el icono de suicidio. Entonces dejó de escuchar el llanto de su hermanito, se dio vuelta tembloroso y lo que vio fue horrendo. Vio a su hermano degollado con unas tijeras en sus manos y unas enterradas en la garganta, pero no se puso mal, se alegró y se puso a reír a carcajadas. Según me contó, él pensaba que al morir todos en la siguiente partida resucitarían todos como es de costumbre, pero lo que vio lo dejó helado.
lado vio que donde decía terrorista la lista de nombre estaba en gris como si fueran espectadores, entonces se sentó y encontró a todo el bando enemigo junto y donde hablaban Diego decía ¿por qué me mataste hermano? ¿Qué te hice para que me hicieras eso? El personaje salió de la lista. Mi madre decía debí haberte prohibido ese juego, ahora sos un asesino, no sos más mi hijo y mi padre. Nunca me lo imaginé y yo tembloroso estaba preparado para leer la última oración pero me sorprendí de lo que pasó. Algo habló del estéreo como si tuviera un micrófono y con la misma voz de pito de mi hermano decía estamos contigo y vamos a vengarnos, te mantendremos en esta casa y si te vas te matamos. Y entonces Fabricio cerró los ojos y nos dejó de contar. Mi madre estaba pálida como una hoja y se alarmó al ver a Fabricio cerrar los ojos y estallar en lágrimas. Entonces Fabricio levantó la mirada y empezó a llorar sangre y dijo me liberaré de esas ataduras. Yo conocía bien a Fabricio y sabía lo que iba a hacer, entonces salté de la mesa pero como él era 3 años más grandes que yo me dio un puñetazo en la panza y caí al piso y esta vez lloraba y gritaba voy a terminar esto y no juegues más al Counter Strike, y se mató con los utensilios de la cocina y como no encontraba los cuchillos se clavó tenedores en todo el cuerpo y como vio que no moría agarró una cuchara y se empezó a golpear en la garganta hasta abrírsela. Mi madre estaba llorando asustada y como yo no podía respirar de ese puñetazo vi a un amigo morir como si nada y no lo pude ayudar. Mi padre a ver esto llamó a la policía pero él había llegado 10 minutos tarde. Pasaron 2 años después de esto y ahora tengo 14 igual que Rockerito Jero. Yo les aseguro esta historia es real. Bueno hasta pronto, si te gustó clic en me gusta y si no clic en me gusta.